Bueno, grabando. Eh, algo que me parece fundamental cuando estamos trabajando gramática es que tengamos nociones fundamentales de morfología y de sintaxis. ¿Esto qué es? Morfología, por un lado, se refiere a todas las herramientas que tenemos para construir lengua, para construir mensajes significativos. Son todas esas herramientas, todos esos elementos que tenemos a nuestra disposición para establecer combinaciones distintas, combinaciones que nos sirven para elaborar estructuras lingüísticas amplias, ¿no? Lo que tenemos a disposición son las palabras. Las palabras nos sirven para crear sintagmas, los sintagmas nos sirven para crear proposiciones y las proposiciones nos sirven para crear oraciones, ¿no? Esta es la idea. Ahora bien, estas palabras se clasifican en tipos de palabra, ¿no? Y a esto es a lo que llamamos categorías gramaticales. Voy a compartir pizarra con ustedes para ir aclarando todo esto, ¿no? Por un lado, entonces, tenemos categorías gramaticales, ¿sí? Tal y como les decía, las categorías gramaticales son las clases de palabra. Las clases de palabra que tengo. Todas las palabras de la lengua, todas las palabras se clasifican en tipos, en clases de palabra. Y esto es a lo que llamamos categorías gramaticales, ¿no? Es los tipos de palabra de los que yo dispongo para elaborar combinaciones que se conviertan en mensajes significativos, mensajes que tengan un significado tanto para el emisor como para el receptor, para crear código, ¿no? Un código significativo, categorías gramaticales. El día anterior les pedí que hicieran de tarea algo de investigación en relación a lo que son las categorías gramaticales y lo que son las funciones gramaticales, establecer diferencias. Me gustaría saber qué categorías gramaticales encontraron ustedes que son parte de nuestra lengua, de la lengua española, la lengua materna, pero también de las lenguas extranjeras, o sea, las mismas categorías que tenemos en español, los mismos tipos de palabra que tenemos en español, son los que encontramos en lengua inglesa, a pesar de que la lengua española es una lengua romance y la lengua inglesa es una lengua germánica. Pero, y también en francés y en italiano y en cualquier idioma que estudiemos vamos a encontrar estos tipos de palabras, estas clases de palabra que llamamos categorías gramaticales. Ahora, ¿qué categorías gramaticales encontraron ustedes cuando hicieron su investigación? ¿Qué tipos de palabra tenemos en la lengua para crear mensajes? ¿Qué clases de palabra tenemos? Diana, ¿hiciste la tarea? ¿Investigaste? Diana, buenos días, ¿estás bien? ¿Estás ahí? Pues no está Diana. Alguien que esté presente digo, que esté escuchándome y que pueda participar. Ángela, ¿hiciste tu tarea? Sí, profe. Ah, fantástico, Ángela, muy bien. ¿Qué categorías gramaticales encontraste que existen en la lengua? ¿Qué herramientas tenemos en la lengua para crear mensajes significativos? ¿Qué hay? ¿Qué tipos de palabras? Encontré, en la primera me salió sustantivo o nombre. Fantástico, fantástico. Sustantivo o nombre. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Ángela, me encanta. ¿Qué otro tenemos que es muy importante? Uno que es también principal,
El sustantivo es principal porque es el núcleo. Los pronombres. Bueno, los pronombres, sí, los pronombres están bien, ¿vale? Vamos a poner pronombres que también son, el pronombre también es una categoría gramatical. ¿Qué otro? El adjetivo. Adjetivo, muy bien. Adjetivo. El Fantástico. verbo, profe. El verbo es una categoría gramatical importantísima, fundamental. Fundamental. El verbo es El adverbio. el adverbio. Muy bien, el adverbio. Tenemos el adverbio también, que es una categoría gramatical muy interesante, por cierto. ¿Qué otra tenemos? Preposición. 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 Vale. ¿Alguna otra? Conjunciones. Conjunción, muy bien. ¿Qué otra tenemos? El artículo, por ejemplo, ¿no? El artículo es otra categoría gramatical, ¿no? Y con esto Interjección. Sí, la interjección no la vamos a trabajar, no tiene una influencia en la estructura sintáctica de la oración. La interjección es una exclamación, como por ejemplo cuando decimos ¡ay! ¿No? Eso es una interjección. Sí es una categoría gramatical en el sentido de que no la podemos encuadrar en ninguna de las anteriores, pero a efectos de análisis sintáctico no tiene una influencia suficiente como para que ahora nos pongamos a estudiarla. Creo que puede ser interesante, pero no es el momento, no es el momento ahora, ¿no? Bueno, vamos a trabajar la primera y luego vamos a trabajarla, vamos a ver cómo se relacionan. Hoy vamos a trabajar solo algunas, ¿sí? Bueno, el sustantivo, vamos a empezar con el sustantivo. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de sustantivo? ¿Qué ejemplo de sustantivo me pueden ofrecer? Un ejemplo, profe. Un ejemplo, por favor. Ricardo compró un libro. Bueno, eso no es un sustantivo, eso es una oración completa. Eso es una oración. Necesito una palabra. Quede claro que ¿entendieron cuál era la diferencia entre categoría gramatical y función gramatical? ¿Alguien la entendió? Les pedí que investigaran. ¿Alguien entendió esa diferencia entre lo que es categoría gramatical y función gramatical? Cuando lo investiga uno, a lo mejor es complicado, pero ahora lo vamos a explicar y verán que es algo muy sencillo. Pero ¿alguien lo entendió sin que yo lo explique? El sustantivo solo es para animales o cosas. Sí, pero esa diferencia, categoría gramatical frente a función gramatical, ¿qué es esto, no? Bueno, como decíamos al principio, la categoría gramatical es el tipo de palabra que tenemos. Todas las palabras en cualquier lengua pertenecen a uno de estas clases, ¿no? Las palabras se clasifican en una de estas 8 categorías que tenemos aquí, o son sustantivos, o son pronombres, adjetivos, verbos, conjunciones, etc. Incluso aisladas. O sea, si yo te escribo una palabra cualquiera, te digo la palabra y, ¿no? La palabra y. La palabra y es una conjunción coordinada copulativa, es una conjunción. Pero las palabras aisladas pertenecen a una categoría gramatical, pero para que las palabras tengan función gramatical, necesitan estar insertas en una estructura lingüística mayor, ya sea el sintagma, la proposición, la oración, necesitan formar parte de algo más, si no, no tienen función. Es decir, las palabras, incluso aisladas, pertenecen a una categoría, pertenecen a un tipo de palabra. Pero cuando yo te digo,
¿Y qué hace la palabra? ¿Qué función tiene? ¿Qué trabajo desempeña? Ahí, si la palabra no está metida en una estructura más grande, como me dijo Diana ahora, que Pedro compró un libro nuevo, algo así me dijo. Si no hay una estructura como esa, las palabras no tienen función, no hacen nada. O sea, las palabras incluso aisladas pertenecen a una categoría, que es el tipo de palabra. Pero la función gramatical es qué hace la palabra. Si la palabra no forma parte de una oración o de una estructura lingüística más compleja, la palabra no tiene función, no tiene una función gramatical. Como ejemplo, Ricardo, que me decía Diana, es un sustantivo, aunque esté aislado en el mundo, ¿no? Pero Ricardo, la palabra Ricardo, así por sí misma, no tiene una función. ¿Por qué? Porque no se relaciona con otros elementos. Si yo digo Ricardo compró un libro, Ricardo es el sujeto del verbo compró. Pero si no está el verbo compró, ¿cómo puede ser sujeto? ¿No? O ayer vi a Ricardo, ¿no? Ayer lo vi. Ricardo es complemento directo. A Ricardo es complemento directo. Es un sintagma preposicional que funciona como complemento directo. Pero si Ricardo no está dentro de una estructura lingüística mayor, yo no puedo determinar cuál de las funciones propias del sustantivo está desempeñando. Yo no sé si Ricardo es sujeto, es complemento directo, es objeto de una preposición. Yo no sé qué hace Ricardo. Yo sé que es sustantivo, porque esa es la clase a la que pertenece la palabra. Ese es el tipo de palabra que es. Pero si no está en una estructura lingüística mayor, no tiene función gramatical. ¿Sí? Las funciones gramaticales ya serían sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento predicativo, atributo, complemento de régimen verbal, etc. Ya eso lo iremos viendo. Pero que quede clara esa diferencia entre categoría gramatical y función gramatical. Categoría, clase de palabra. Función gramatical, ¿qué hace la palabra? ¿Qué está haciendo? Si está sola, evidentemente no está haciendo nada. No está haciendo nada, ¿no? Las palabras pertenecen a una categoría gramatical por sí mismas, pero no tienen función hasta que no están dentro de una estructura mayor. ¿Se entiende esto? ¿Se comprende esto? Diana, ¿entendiste esto? Sí, maestro. Bueno, vamos a ver algunas de estas categorías gramaticales, qué palabras pertenecen a algunas de estas categorías gramaticales, y vamos a armar nuestra primera estructura sintáctica más o menos compleja, que es el sintagma. Pero primero vamos a ver esto del sustantivo. Estaba pidiendo yo ejemplos de sustantivos. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de sustantivo? Carmen, por ejemplo. Vean que estoy pidiendo una palabra. No estoy pidiendo un grupo de palabras. Estoy pidiendo una palabra, un sustantivo, una palabra. ¿Sí? Un ejemplo de sustantivo. ¿Alguien que me lo pueda dar, por favor? ¿Sería casa, profe? Casa, No. por ejemplo, por supuesto, casa es un sustantivo. Casa. Alguien que me dé otro, por favor. Sería lápiz. Lápiz, por ejemplo, es un sustantivo. Un tercero, ya el último, venga, otro. Mesa. Mesa, por ejemplo, es un sustantivo. Vale, a partir de estos ejemplos, viendo lo que es un sustantivo, ¿cómo podríamos definir esta categoría gramatical? ¿Qué es un sustantivo? Alguien me podría decir, bueno, casa, lápiz, mesa, son sustantivos, pero ¿por qué? Realmente, ¿qué es un sustantivo? ¿Qué es eso, no? ¿Qué es un sustantivo? Alguien que me pueda iluminar en este sentido. Bueno,
para empezar, la definición, un sustantivo es un tipo de Una palabra. palabra. Es una palabra. Ahí está Diana. Sencillísimo. Más sencillo imposible. Yo puedo decir, el sustantivo es un tipo de palabra, el sustantivo es una categoría gramatical, pero como dice Diana, más sencillo todavía, el sustantivo es una palabra. Claro, pero si yo me quedo ahí, el pronombre también es una palabra, el adjetivo también es una palabra, el verbo también es una palabra. Es una palabra que designa a qué, o que se refiere a qué, o que sirve para qué. ¿Qué hace esa palabra? El sustantivo es una palabra que sirve Que para... Completen. Es una palabra que sirve para qué. No es para nombrar todas las cosas que existen. Exactamente, exactamente, Diana. Eso es, eso es. Eso es. Si yo estuviera en un mundo que desconozco, con objetos que nunca he visto, y tuviera que ponerle etiquetas a cada objeto para referirme a él, lo que escribo en cada una de esas etiquetas sería sustantivos. Los sustantivos son las palabras que a mí me sirven para referirme a cualquier elemento de la realidad, sea concreto, abstracto, individual, colectivo, común, propio, ¿no? La belleza es un elemento de mi realidad, aunque no la puedo tocar, o la tristeza no la puedo tocar, pero es parte de mi realidad, ¿no? Un lápiz, por supuesto, se puede tocar, se puede ver, ¿no? Entonces, todo eso son sustantivos, son los elementos que constituyen nuestro mundo, nuestra realidad. Eso es un sustantivo, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hasta ahí alguna duda? No, maestro. Vale. Ahora, de cada uno de estos elementos, de cada objeto que constituye el mundo, yo puedo dar una cualidad. Yo puedo decir, por ejemplo, que la casa es grande, o que el lápiz es amarillo, o que la mesa es redonda, ¿no? Puedo decir eso. ¿Qué tipo de palabra utilizo yo para dar una cualidad del sustantivo, para dar una cualidad de las cosas? ¿Qué tipo de palabra utilizo? La palabra que me sirve para modificar al sustantivo dando una cualidad, ¿cuál es? Venga, vamos, ustedes saben esto. Esto es muy, muy sencillo. Por ejemplo, yo digo que la casa es grande. Ese grande, ¿eso qué es? ¿Qué tipo de palabra es? Es un... Diana, venga, tú sabes Un esto. adjetivo. Es un adjetivo. Es un adjetivo. Entonces, yo puedo decir de la mesa que es grande. Del lápiz puedo decir que es amarillo. De la mesa puedo decir que es redonda. Entonces, todo esto son adjetivos. Y como acabamos de ver, la función del adjetivo es dar una característica del sustantivo. Es decir, el adjetivo no tiene más razón de ser que darnos información del sustantivo. El adjetivo modifica al sustantivo. Si no fuera por el sustantivo, el adjetivo no tendría ningún sentido, no tendría razón de ser, porque no se puede dar una cualidad de nada. Tenemos que dar una cualidad de los objetos que constituyen la realidad. No hay más. La única razón de ser del adjetivo es dar una cualidad del sustantivo. Entonces, el adjetivo existe porque existe el sustantivo, básicamente. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Eh? Sí, profe. Vale, hasta aquí vamos bien, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos Sí. bien por ahora? Vale. Bueno, entonces esto se combina. Entendemos que esto se combina. Adjetivo y sustantivo tienen que ir combinados. Y esta combinación constituye un sintagma. Un sintagma. ¿Qué es esto de un sintagma? Un sintagma. ¿Qué es esto de un sintagma? Bueno,
Un sintagma es un grupo de palabras, que como una sola unidad, desempeñan una sola función. Es decir, antes decíamos que las palabras, cuando están metidas en una estructura mayor, en una estructura lingüística mayor como la oración, desempeñan una función, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Imaginen que yo pongo aquí, como decía Diana, Ricardo. Bueno, Ricardo no. Sí, Ricardo. Ricardo come. Bueno, Ricardo es un sustantivo. ¿Pero qué función tiene Ricardo? Ninguna. ¿Por qué? Porque está solo. Pero si yo pongo Ricardo come manzanas, ahora Ricardo tiene una función. Ricardo es el sujeto de la oración. Es el sujeto para el verbo come. ¿Quién come? Ricardo. Ricardo es el que ejecuta la acción de comer y por lo tanto este es el sujeto. Manzanas, que también es un sustantivo, si lo dejo solo no tiene función. Pero aquí Ricardo las come. Manzanas es el complemento directo, ¿no? Entonces, aquí es una palabra cumpliendo una función, pero si yo pongo Ricardo come manzanas rojas, el complemento directo ya no es solo manzanas, es manzanas rojas. Las dos palabras cumplen la misma función. Ya no es una sola palabra cumpliendo una función, sino que las dos palabras, como una unidad indivisible, cumplen la función de complemento directo. A esto es a lo que llamamos sintagma. El sintagma son varias palabras que cumplen una sola función, ¿vale? Tengo un sustantivo y tengo un adjetivo y los dos juntitos son el complemento directo del verbo come. ¿Se entiende esto? Sí, maestro. Bueno, si como en este caso la palabra más importante del sintagma es un nombre, entonces tengo lo que se llama sintagma nominal. Cuando la palabra en torno a la cual gira todo es un nombre, mi sintagma es un sintagma nominal, ¿vale? Un sintagma nominal. Un sintagma nominal es un sintagma, es un grupo de palabras que desempeña una sola función, pero en el caso del sintagma nominal tiene la particularidad de que la palabra más importante del sintagma es un nombre o un sustantivo. ¿Vale? Aquí, ¿por qué es el más importante manzanas? Porque sin manzanas rojas no tiene ningún sentido. Rojas existe simplemente para complementar, para dar una cualidad del sustantivo, ¿no? O sea, si no estuviera el nombre, ¿de qué doy una cualidad? O sea, ¿qué es más importante? ¿El objeto o la cualidad? Pues el objeto, porque sin él la cualidad no tiene ningún sentido. ¿Se entiende esto? ¿Eh? Sí, maestro. Seguro, no me digan sí por tirarme a loco, ¿eh? ¿Se entiende esto? Yo sí. Bueno, Diana. Está bien, está bien. Entonces, el sintagma nominal es un grupo de palabras cuyo núcleo es el sustantivo y que como una unidad cumple una función sintáctica sola, ¿no? Vale. Vamos a eliminar esto, tal. Estupendo. Vale. Bueno. Vamos a hablar ahora de la estructura del sintagma nominal. Vamos a ver cómo construir un sintagma nominal en español y en inglés. ¿Alguien me podría dar? Bueno, voy a poner un ejemplo de sintagma nominal. Para poner un sintagma nominal, yo necesito primero un nombre, ¿vale?
Necesito un nombre. ¿Me dan un ejemplo de nombre? Habíamos dicho casa. Ya esto lo hicimos. Casa. ¿Qué puedo decir de casa? ¿Qué característica puedo dar de casa? Pues podríamos decir casa, como decía antes, casa grande. Grande. ¿Qué más puedo poner? Casa grande. Puedo poner antes un determinante. Puedo poner, por ejemplo, la casa grande. Y ya aquí tengo un sintagma nominal, la casa grande. ¿Qué elementos tengo dentro de mi sintagma nominal? Tengo esta palabreja, que vamos a ver qué es. Tengo esta otra palabra y tengo esta otra. Ahora, a nivel morfológico, a nivel de categoría gramatical, ¿qué categorías gramaticales están integrando mi sintagma nominal? Esto es un sintagma nominal. ¿Qué categorías gramaticales tengo aquí? Sustantivo Muy bien, tengo un sustantivo. y un adjetivo. Tengo un sustantivo. Un pronombre. Tengo sustantivo. Le voy a poner una N porque en inglés es noun. No, caramba, ya me equivoqué. No. Ah, carambita. Esto no es, el sustantivo es este. Entonces tengo el sustantivo. En inglés es noun. Ahora tengo, ¿qué es esto que está aquí al lado? Es la cualidad, ¿qué es? Adverbio. Adjetivo No, que diga. adjetivo. ¿Y esto qué es? El Pronombre. pronombre. No. Es un artículo. Es un artículo. ¿Vale? Es un artículo. Los artículos son el, la, los, las, lo, un, una, unos, unas. Estos son los artículos en español. En inglés serían the y a. A o an. Estos serían los artículos en lengua inglesa. ¿Vale? The, que quiere decir el, la, los, las, y a, que quiere decir un, una. No hay plural del artículo indeterminado. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos ya un sintagma nominal construido y tiene como estructura, como pueden ver, artículo, sustantivo y adjetivo. ¿Alguien me podría hacer otro sintagma nominal con esta estructura? Venga, vamos. La mesa redonda. Exacto, la mesa redonda. Ya está. Ya tenemos un sintagma nominal estupendo en lengua española que tiene un núcleo que es mesa, es el sustantivo. Tenemos redonda, que es el complemento del núcleo, es el adjetivo que está complementando al núcleo, y el artículo, que es un determinante. Ya vamos a ver esto de las funciones, determinante, núcleo y complemento del núcleo, esto lo vamos a ver luego, ¿no? Son funciones, pero por ahora vemos que con un artículo, un sustantivo y un adjetivo, yo armo un sintagma nominal. Luego vamos a ir complicando esto, pero por ahora estamos bien. El sintagma nominal en lengua inglesa, el sintagma nominal en lengua inglesa se llama noun phrase. Noun phrase. Esta es la traducción de sintagma nominal. Es lo mismo.
La traducción de noun phrase es sintagma nominal. Si yo construyo un sintagma nominal, por ejemplo, la mesa redonda, sería the round table. Y vean que aquí, si yo pongo debajo la mesa redonda, vemos que hay una diferencia en inglés y en español, ¿no? Vemos que en inglés tenemos el artículo, ¡ah, caramba! Tenemos el artículo y en español también. El artículo precede al sustantivo. El artículo precede al sustantivo. Pero vean la posición del adjetivo. En inglés el adjetivo está antes que el sustantivo. ¿Ven? En inglés está el sustantivo está aquí, después que el adjetivo. Sin embargo, en español el sustantivo normalmente está antes que el adjetivo. ¿Ven la diferencia? En inglés tengo adjetivo sustantivo y en español tengo sustantivo adjetivo. Están cambiados, están invertidos. ¿Ven la diferencia? ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, Sí. vale. ¿Me pueden dar un ejemplo de noun phrase en inglés? Venga, un noun phrase en inglés. Vamos. Venga, Diana, un noun phrase, venga. Un noun phrase en inglés. De ¿vale? big. A ver, caramba. The big